para poder determinar algunas magnitudes, dependiendo del circuito. No sé si alguien tiene alguna pregunta y en base a eso les había pedido que busquen algunos ejemplos para poder tratar. No sé si alguien tiene, antes de que comparta, para que pueda compartir y ver. Si alguien tiene y quiere compartir. ¿Alguien tiene algo y quiere compartir? Creo que nadie ha buscado. Bien, aquí hay un ejemplo de una fuente de tensión corriente continua, una resistencia, un interruptor y un inductor. Sí, no sé si alguien podría explicar qué es lo que sucede con la corriente y la tensión en el inductor. ¿Qué sucede cuando se cierra y después cuando se abre? ¿Qué fenómenos hay? Vamos a decir que en T0 se cierra y en T2, T1, después de un tiempo se abre el interruptor. Luego, existen bastantes equipos en corriente continua, donde este es terminal de mayor potencial y este es el terminal de menor potencial. Que necesariamente cuando uno conecta el equipo funciona adecuadamente. Pero si alguien comete un error, no todos los equipos, algunos equipos en particular.
Si alguien comete este error, el equipo se daña. Usando el diodo existen algunas aplicaciones bastante simples. Después vamos a ver lo que les había pedido que busquen información sobre cómo especificar un diodo. Bien, si alguien tiene alguna pregunta o algo a comentar sobre estos dos circuitos, estoy atento.
Primero cerramos, va a circular corriente a través de este circuito. Una vez que está circulando corriente, que va a depender del valor de esta resistencia básicamente, abrimos. En ese instante de la apertura, ¿qué fenómenos sucede en este circuito? ¿Alguien ha analizado eso alguna vez? Inge, el inductor se comporta como cortocircuito, Inge. Sí, pero por eso va a circular corriente a través de este. Y cuando vamos a suponer que está circulando un amperio y en ese instante abrimos, porque esto es corriente continua. ¿Qué va a pasar con la corriente o la tensión en el interruptor? Bien, han debido conocer ustedes esta otra situación. Cuando se tiene un equipo, hay equipos que no permiten cambiar la polaridad. Cuando se cambia la polaridad, pues el equipo se daña. Para estos dos hay una solución simple usando el concepto de diodo. ¿Alguien ha visto alguna vez? ¿Escuchado hablar? La verdad, no, Inge. A ver, ¿cuántos están que ninguno haya analizado? Son 69 personas. ¿Ninguno ha visto alguna de esas situaciones? ¿Ninguno ha analizado alguna vez? Bien, vamos a empezar por esta. Hay dos soluciones. Más que todo el análisis tiene que ser cuando se invierte la polaridad. Una solución es esta. Tiene hay que analizar algunas situaciones. Esa es una posible solución y la otra es esta. Son las dos posibles soluciones. ¿Cuál creen que es la mejor? ¿O ambas son mejores? Analicen un poco en función al funcionamiento del diodo. Y en base a eso, a ver si ustedes pueden indicar cuál es la mejor solución.
¿Alguien? ¿Algún comentario sobre estos dos circuitos de solución? ¿Alguien se anima? Inge, buenos días. Adelante. Sería la primera opción, ingeniero, porque al ser una conexión indirecta en el diodo, va a actuar como un circuito abierto y va a evitar que llegue corriente al equipo. De acuerdo. Es una opción. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Y esta sería la situación que corresponde. Se debe respetar esta conexión en el equipo. Bien, alguien manifestó que esta es la mejor opción. ¿Y el resto? O ya está almorzando el resto y no puede hablar. No, ingeniero, está bien la primera opción que ha dicho mi compañero. Bien, nadie por la segunda. La primera Inge estaba bien. Bien. La primera es solución, solo que el problema es dependiendo de la corriente del equipo. Si la corriente en el equipo es demasiado grande, este diodo también tendrá que ser demasiado grande, pero es solución. Ese es el problema. ¿Sí? Para esta situación en realidad. Aquí
Si la corriente del equipo es 100 amperes, este diodo debe soportar 100 amperes. ¿Es solución? Sí, porque cuando está conectado aquí, se polariza directamente, permite circular corriente, y cuando en esta situación el diodo se polariza inversamente y por tanto la corriente va a ser cero. Cuando esté conectado aquí, la corriente no va a ser 0 amperes. Cuando esté conectado aquí, va a circular y el problema es, esta es solución para equipos pequeños. No, el problema va a ser la corriente. Veamos este otro. Cuando esté conectado aquí, cuando la polaridad es correcta, el diodo va a estar polarizado inversamente y toda la fuente de tensión va a llegar al equipo. ¿Sí? Analicemos este otro. Cuando se cierre, esto va a estar polarizado directamente y por tanto toda la corriente va a circular a través del diodo, porque su resistencia es pequeña, y va a depender de la resistencia interna para la corriente que va a circular, porque el equipo va a tener una cierta resistencia equivalente, ¿sí? Pero como este es un cortocircuito, básicamente toda la corriente va a circular a través de él. Ahora, dependiendo de la resistencia equivalente que tenga, lo que podemos hacer es, inclusive aquí podemos colocar una resistencia en serie para limitar la circulación de corriente sobre el diodo. ¿De acuerdo? Entonces, las dos son solución, cada uno ve cuál es la mejor opción para poder evitar que se evite la conexión inversa de la tensión en el equipo. Ambas son soluciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Son solución simple. Por eso era importante lo que les pedí ayer, cómo dimensionar un diodo. Vamos a ver después, en base a estos ejemplos. ¿Alguien quería decir algo? Adelante. Ingeniero, una consulta. En este último caso que estaba explicando, eh, cuando se active, esté polarizado directamente, funcionaría con 0,7 voltios para el diodo y al estar en paralelo el equipo también funcionaría con ese voltaje, ¿verdad? Sí, básicamente se va a comportar como un cortocircuito. Básicamente esto facilita a que sea un cortocircuito. Pero si esta tensión es alta, 0,7 no tiene sentido. Porque recuerden que el diodo tiene internamente una resistencia, esa resistencia es pequeña. Eso ayuda a que la caída de tensión, si esto es 100, aquí exista 100 amperes, porque internamente el diodo tiene una resistencia como modelo. Si bien sobre el diodo va a llegar 0,7, pero por esta resistencia va a llegar los 99.3 voltios, por ejemplo. Sí, la pregunta es esa. Si aquí es 100, básicamente el diodo estaría sobre 100. En realidad, con esta posición el voltaje es 0,7. Entonces, el modelo en realidad del diodo correspondería a esta, donde los 0,7 al revés. Aquí está el voltaje de 0,7, que es lo que corresponde, y los 99.3 va a estar sobre la resistencia. No es fácil ver esto, pero básicamente es lo que va a suceder. No sé si con eso está respondiendo la pregunta que estaba pendiente para la persona que preguntó. Sí, ingeniero, comprendido, gracias.
Bien. Dicho esto, entonces, ¿qué fenómeno pasa en este circuito? Voy a dibujar en la otra lámina. Voy a poner los dos estados directamente. Con la corriente aquí, inicialmente es cero, va a diluir, va a ser constante. ¿Qué es lo que sucede cuando se abre el circuito?
Hola. A ver, la tensión en un diodo, perdón, en un inductor aquí es igual. Aquí es igual la tensión en un inductor. ¿Alguien se acuerda? ¿O está otra vez mal el internet? No, Inge, todo bien. ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es la relación de tensión? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo se calcula la tensión en un inductor? Todos han vencido circuitos 1 y 3 y algunos 2 más. ¿Cuál es? Es el inductor o la derivada de la corriente respecto del tiempo. La inductancia. Pero se estarán preguntando si es continuo, ¿de acuerdo? Es continuo a partir de aquí. Inicialmente la corriente va a partir de 0, va a ir evolviendo de acuerdo a esto. Entonces, durante este tramo va a haber una tensión que va a estar dada por derivada de esta curva. Y cuando sea constante, la tensión en el inductor va a ser 0, plenamente de acuerdo. Pero cuando abrimos, la corriente en el inductor se va a hacer 0 y casi inmediato. Algo así. Entonces, nuevamente aquí va a haber una tensión. Solo que si ustedes se fijan, esta pendiente de aquí, bueno, esta va a ser por la presencia de la resistencia, va a tener esta curvatura. La resistencia hace que tenga esta curvatura. Pero cuando abramos, ya no hay resistencia.
Entonces, toda esta corriente que estaba circulando en el inductor va a ir a cero. Y eso va a ser casi en forma vertical. Si va a ser casi en forma vertical, aquí, la pendiente de esta, que corresponde, voy a poner como se continúa, para mejor entender, el delta I sobre delta T. ¿Cuánto va a ser? Porque esta pendiente es casi una recta. ¿Cuánto sería este delta T? Es decir, delta I, por decir, va a ser 20, no hay problema, 20 amperes. Pero el tiempo aquí va a ser un nano, por decir, tal vez menos. Entonces, 20 entre un nano, ¿cuánto da? Ese valor es demasiado grande. Entonces, en esta situación, voltaje en el capacitor va a ser infinito. Y eso daña, y eso se va a producir aquí. Entonces, aquí se va a formar un arco. Hagan la prueba, coloquen pero por favor tengan cuidado con la mano. Coloquen un inductor, coloquen una fuente, una resistencia para limitar. Una vez que ya está constante, abran esto y van a ver, aquí se va a producir un arco. Entonces, esto es un fenómeno que sucede con el inductor. Y la solución para evitar esto es colocar un diodo en esta posición. Cuando se tiene un interruptor que va a cerrar y abrir. Cuando cierra, este circuito abierto, circula normal. Y cuando abra, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando está abierto, la corriente no se hace cesar inmediatamente en el diodo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a empezar a circular aquí esa corriente hasta que se va a hacer cero. Y este fenómeno va a desaparecer. Entonces es una solución adecuada. Saber cómo dimensionar, porque para que tenga este efecto y no se dañe el diodo, pues hay que considerar las características. Solo para recordar, hemos visto que el diodo se comporta cuando está polarizado directamente de esta naturaleza y cuando está polarizado inversamente de esta naturaleza. A esto se llama tensión de ruptura o le llaman tensión de pico inversa en el diodo. A esto le llaman la tensión umbral. Y esta es la corriente, que está en miliamperes en general, pero puede estar en amperes también, dependiendo del diodo, y es la tensión en voltios. ¿Con qué parámetros? Si ustedes han revisado, ¿qué parámetros se deben considerar para dimensionar un diodo y no tenga ningún inconveniente cuando se aplique en algún circuito? ¿Puedo volver a repetir qué? ¿Perdón? ¿Podría volver a repetir la pregunta? ¿Qué parámetros son importantes para dimensionar un diodo? Porque hay diodos de todo tamaño y para toda aplicación. Sí, recordando los ejemplos que hemos hecho. Aquí va a haber una circulación de corriente. En el anterior lo propio, en ambos casos, en este y en este de aquí. Entonces, aquí esto es 100 voltios, pero la corriente depende del equipo, podría ser un valor bastante elevado, por ejemplo. En base a eso que acabamos de ver, porque quizá aquí he mostrado el funcionamiento, pero el objetivo es aplicar y utilizar este diodo para que no suceda estos fenómenos cuando se tiene un circuito de esta naturaleza o muy parecida a esta. La solución es colocar un diodo. Ahora la pregunta es, ¿qué parámetros se deben considerar a la hora de dimensionar un diodo? No sé si ha quedado claro ahora. Sí, se toma en cuenta
la tensión inversa de ruptura, la caída de tensión con polarización directa, la corriente máxima con polarización directa e inversa. Ya, esto es lo principal. Ahora depende, los diodos, hay diodos de señal que trabajan con frecuencias elevadas. Hay diodos llamemos de media potencia, por ejemplo. Y hay diodos de potencia. Bien, para todos es importante estas tensiones, no tanto esta, ¿sí? Más que todo la tensión directa, o F llamada en el diodo, y la corriente directa, que es lo que he indicado que corresponde a esto. La corriente inversa para esta situación. Son los parámetros importantes. Entonces no es nomás agarrar un diodo cualquiera y colocar. Se debe buscar en la hoja de datos y ver cuál es el que más se adecua. Esta corriente, si es 100 amperes, pues buscaré un diodo que soporte 100 amperes si fuese para esta situación. Para esta otra no necesito que sea 100 voltios, sino depende del voltaje. Yo buscaré, conociendo la resistencia que tiene el diodo, con ese voltaje qué corriente va a circular y de acuerdo a eso dimensionaré el diodo necesario. ¿Sí? Ahora, es importante cuando está en esta situación este voltaje que es la tensión inversa o de pico inversa que se llama. Cuando está en esta situación, aquí va a aparecer una tensión sobre el diodo y necesito saber cuál es la tensión de pico inversa. Entonces el diodo es importante porque aquí esta tensión va a ser inversa y si esta tensión supera lo que está aquí en la gráfica, si supera este valor, el diodo se va a dañar. Ahora, circulando en esta situación, la corriente, si supera este valor de corriente, o este que está en el dato, el diodo también se va a dañar. Entonces son importantes principalmente estos dos parámetros. La tensión de ruptura llamada o de pico inversa. No puede superar esta tensión cuando la tensión en forma invertida en el diodo. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Entonces recuerden, generalmente en laboratorio agarran un diodo y colocan porque las tensiones con que se trabaja en laboratorio son bastante pequeñas, se trabaja con 12 voltios y la corriente no pasa de 1 ampere, porque colocan una resistencia de 1 kiloohmio y con eso se soluciona. Pero ya en otras aplicaciones es importante determinar qué corriente va a circular y qué voltaje de pico inverso le va a llegar al diodo, de manera con eso garantizar y buscar el diodo que más se adapte a las condiciones del circuito donde se va a utilizar. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, jóvenes, gracias por su presencia. Voy a pedirles que para el lunes busquen ejemplos, cualquier tipo de ejemplo que ustedes consigan, y vamos a hacer los cálculos respectivos y con eso poder ver también la hoja de datos y ver, búsquense información de hoja de datos de diodos, cualquier diodo, y en base a eso ver cuál es el mejor diodo que se
que va a adaptarse al análisis del circuito de los ejemplos que ustedes traen. Antes de ir a almorzar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta en particular? He mostrado dos aplicaciones bastante sencillas que en algunas situaciones ayudan a esa situación. Antes que me olvide, algunos posiblemente ya han visto esta situación, solo voy a mostrarles. Vamos a ver después, en la base se manda esta señal, el diodo cuando se manda esta señal positiva, empieza a conducir corriente y cuando se deja en esta etapa, deja de conducir, el circuito se comporta como un interruptor. Vamos a ver eso más adelante. ¿Sí? Y algunos han debido ver, en vez del transistor, por ejemplo, usar un relé. ¿Alguien sabe qué es un relé? Ese es el que manda señal ahí. Entonces un relé puede trabajar con corriente continua o alterna. Entonces el relé aquí tiene contactos normalmente cerrados y algún contacto normalmente abierto, que cuando se alimenta, se conecta, se abre cuando está alimentado y se cierra. Y cuando se abre esto, ahí es el fenómeno anterior. Cuando se abre, aquí está circulando corriente, y esta corriente, ¿dónde va a ir? Entonces, generalmente en los relés, donde está la bobina, han debido ver que tiene un diodo en esta conexión. Es la misma solución anterior, pero más que todo, si alguien ha visto algún circuito en continua alimentado por un relé o en alterna también, que tenga, el relé generalmente tiene una bobina y tiene los contactos normalmente abiertos y cerrados que se usan para poder, lo que su compañero ha indicado, que manda señales. ¿Sí? Se conecta, que no estaba va a mandar la señal para algún dispositivo y esto también va a mandar una señal. Digitalmente, si ustedes conocen, este es 0, no, este es 1 y este es 0. Cuando se manda la señal, se vuelve 0 digitalmente y se vuelve 1. O dependiendo de la lógica. Bien, eso más quería mostrarles, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta para el lunes. Que ustedes son los encargados de presentar algunos ejemplos, cualquiera. El objetivo es ver el comportamiento y funcionamiento del diodo en circuitos, en aplicación de circuitos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Todo claro, Inge. Inge, tenemos auxiliar de analógica, disculpe. Recién van a tomar examen esta semana. Yo creo que sí, les informo. Ah, ya está bien. Inge. Gracias. Hasta el lunes, que descansen bien. Y no hagan Gracias. renegar a su papá esta semana. Feliz Día del Padre, Inge.
Gracias a ustedes también, algunos que son y algunos que son papacitos también sirven. Gracias, hasta el lunes. Salones, Inge.